Shabbat Shalom, qué bueno es poder estar en sintonía nuevamente en el estudio de la paracha semanal. En este caso, nos corresponde estudiar la paracha Mishpatim. La verdad es que esta paracha, como muchos dicen, debería ser una paracha mejor dictada por abogados, por juristas, porque la verdad es que tiene varias características legales que permiten la buena convivencia en la sociedad. Podríamos entender esta parachá en particular como una parachá en donde tiene mandamientos, mitzvot civiles. Esto claramente permite de que el pueblo pueda vivir de una forma mucho más correcta, de una forma ordenada, y eso ha de permitir una muy buena convivencia entre los connacionales, por así decirlo. Y este detalle o este diseño en particular, claramente nosotros lo vamos analizando, y es algo que también han tenido que replicar las naciones para que de esa manera pueda existir un orden civil, evitando las anarquías, evitando todo aquello que solamente destruye las sociedades. Acá dentro de esta parachá nos vamos a encontrar con diversos tipos de mandamientos. Bueno, para nombrar o mencionar algunos: no oprimir al ger, que es el converso al judaísmo, prestar dinero al necesitado. Así también se puede ver en más detalle en la parachá Bear. Ayudar a descargar el animal de otro. También se puede analizar mucho en Kitetse, en esa paracha en particular. Habla también de esto, observar las leyes de la Shemitah. También nosotros lo podemos ver en la paracha Bear. Más adelante, la observancia de Pesach, Shavuot y Sukkot, como también lo podemos enlazar con la paracha Emor. Y también traer el Bikurim al Beit Hamikdash, lo que también podemos analizar en la paracha Kitabó. Y posteriormente también no celebrar un pacto con una de las 7 naciones de Eretz Canaán, que eso también nosotros lo podemos ver en la paracha Beat Hanan. Entonces hay algunas cosas que son bien interesantes, que están muy relacionadas. Eh, Aquí Mishpatim claramente nos menciona toda esta, pero prácticamente son explicadas en cada una de las parashot que también les he podido comentar. Bueno, también ahí nosotros vamos viendo, a modo de resumen, porque no vamos a tocar todos los mandamientos, sino que están los Mishpatim que están acá en esta parashá, sino que nosotros nos vamos a enfocar netamente en algunos aspectos y vamos a analizar lo que es un poco más en profundidad, lo que son prácticamente las leyes del esclavo, que era vendido por el Beit Din, pero más adelante ustedes también pueden ir viendo alguna información adicional respecto a los otros mandamientos, de acuerdo a la prioridad que ustedes quieran darle a su estudio. Tenemos las leyes también de la sirvienta hebrea, que hay prácticamente aspectos que son bien interesantes, que nos pueden ayudar a entender lo que es la servidumbre como tal. Está el castigo por el asesinato, el castigo por golpear o maldecir a los padres. Ahí hay un ejemplo sumamente interesante que nos habla la Torá, y si lo añadimos directamente a los comentarios del Midrash y de los sabios de bendita memoria, nos vamos a encontrar con sorpresas bien interesantes. Las compensaciones por distintos tipos de daños, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, prácticamente se trata de ordenanza que van a permitir que todos los connacionales puedan vivir de una forma mucho más correcta, por decirlo de una manera. Entonces, vamos viendo también algunos aspectos que nos habla el Pirkei Avot, que son bastante interesantes, que vamos a estar viendo en detalle a continuación. El Avot nos dice lo siguiente: el mundo se sustenta en virtud de 3 pilares: la justicia, la verdad y la paz. El mundo se mantiene debido a estas 3 cosas, pues si faltan esos principios, la sociedad se llena de injusticia y las personas se destruyen mutuamente. El principio mismo de este tipo de leyes netamente está relacionado con un orden, y de esa manera, a través de ese orden, se va a evitar de que las personas entren en un conflicto que los pueda llevar a la guerra y a la muerte.
Dicho eso, nosotros debemos entender de que si el Eterno ha establecido todo este tipo de cosas, es para nuestro bien. Por esa razón, no es bueno andar en desorden, tener una vida en desorden, no estar rindiéndole cuenta a nadie. Eso prácticamente no funciona mucho porque los límites no están bien establecidos, y si hay un límite o si hay una acción no establecida por límite, claramente te puede llevar a lo que es una transgresión. Acá nosotros cuando hablamos relacionado directamente con la justicia, ¿qué es lo que está reflejando todo esto? En Shabbat 10a, lo que es el Sanedrín 7a, nos dice lo siguiente: el juez que emite un juicio verdadero se vuelve socio de Dios y el acto de la creación y hace que la Shejinah habite en medio de Israel. Entonces, este es un punto en particular en donde se nos habla directamente de los jueces y la importancia de emitir un juicio justo. No está relacionado directamente con un juicio favorable a aquel que tiene más poder, a aquel que tiene más dinero, a aquel que tiene una posición sociocultural, socioeconómica, como tú quieras llamarle, más favorable que la contraparte. Esto va a generar prácticamente de que el juez tenga que estar llevando su veredicto de una forma completamente justa, de acuerdo también a las acciones de la persona, y darle su justo castigo. No se trata también de que el juez sea más severo en un castigo por el hecho de que ya han estado establecidos prácticamente las penas por cada una de aquellas cosas que son consideradas como transgresión o como daño a los terceros. Por esa razón, esto pone los límites establecidos y de esa forma también hay un correcto orden y funcionamiento en lo que es la impartición de la justicia. Cuando se nos habla sobre la verdad, y es acá en donde lo podemos analizar de acuerdo a cuando una persona lleva a cabo negocios de manera honesta, claramente la gente se muestra más favorable hacia ella, y es como si estuviese cumpliendo toda la Torá. Esto prácticamente es lo que nos dice la Mejiltá en Beshalach. Eh, Acá, ¿qué es lo que podemos aprender de todo esto? Tarde o temprano las intenciones se conocen. Por esa razón, si eres una persona que tiene negocio, actúa correctamente. Y en todo orden de cosas, en todo sentido, en tu vida, actúa correctamente. No seas de aquellas personas que solamente se muestran favorables, pero la intención es otra. Ahí prácticamente ya no se habla de verdad, sino que se está hablando de una mentira, como una manipulación, si queremos llevarlo o si queremos decirlo de esa manera. Por lo tanto, cuando también se nos habla de la paz, es acá donde también los sabios de bendita memoria llegan a enlazar la paz. Bueno, acá nosotros debemos entender que aunque el pueblo judío, el pueblo hebreo, se vuelque prácticamente hacia la idolatría, mientras se encuentran en shalom o se encuentran en paz, no se ejecuta sobre ellos el rigor de la justicia. Pero cuando están divididos y no hay paz, entonces, aunque observen la Torá, la justicia estricta cae sobre ellos. Ahí nosotros podemos enlazar lo que nos dice el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 2. Sus corazones están divididos, ahora cargarán con su culpa. Claro, esto está afirmando cuán grande es la paz y qué terrible también es la disputa. En este punto es súper interesante que nosotros analicemos la importancia de la unión, la importancia del acuerdo, la importancia del respeto, la importancia de la tolerancia. Si nuestro pueblo se mantiene unido, es indestructible. Pero si ha sufrido pérdida nuestro pueblo, es netamente por la división y por los desacuerdos que ha tenido. Por esa razón, se habla prácticamente de que si el pueblo de Israel es uno solo, es un ejad, es imposible de vencer. Y son estas diferencias que prácticamente generan de que el pueblo o la persona como tal pueda tomar decisiones o acciones que a la larga van a generar una, por así decirlo, algo negativo en el colectivo, en lo que es el pueblo como tal. Te das cuenta de que si hay un acuerdo con la otra persona, todo el ambiente en donde tú te rodeas va a estar en shalom.
Pero si hay desacuerdos y conflictos, todo el ambiente en donde tú estás va a carecer de shalom. Entonces, lo que nosotros vamos entendiendo de que esto también está muy relacionado con lo que con el término Shalom Bayit, por así decirlo, y más que por así decirlo, ese es el término como tal, en donde prácticamente vamos viendo la importancia y lo fundamental que es el Shalom Bayit, para que de esa manera también todo el ambiente pueda estar en un Shalom, pueda estar en paz. Dicho eso, lo que nosotros debemos entender es de que si hay Shalom Bayit, claramente las cosas van a funcionar de una mejor forma, van a funcionar de una manera mucho más fluida, van a funcionar con aspectos que van a estar sobre lo que tú pensabas, resultados mayores de lo que tú tenías en tu mente, etc. Entonces, todos esos aspectos van a permitir de que el avance sea mucho más rápido, de que el proceso y el progreso claramente en tu familia sea mucho mejor. Eso también nosotros lo llevamos al pueblo, claramente. Si se mantiene unido, van a crecer mucho más rápido. Si nuestro pueblo está unido, va a florecer mucho más rápido. Por esa razón, las diferencias claramente van a estar en la vida de la persona. Pero una diferencia es eso, un punto de vista distinto al que la otra persona puede tener. Y si se vive en convivencia, si se vive en armonía, claramente esos aspectos van a poder generar de que sean prácticamente tomados en segundo plano y dentro de ambos posiciones que puedan tener las personas, se puede llegar a un acuerdo que les permita crecer mutuamente. Por esa razón es fundamental e importante que nosotros vayamos analizando en detalle todo esta parachá Mishpatim, porque no solamente se trata de una parachá en donde vamos analizando, donde vamos viendo algunos tipos de ordenanzas que Hashem nos está dando, sino que también se trata de lo que podemos extraer directamente para nuestra vida y poder entender el por qué el Eterno establece límites, establece mandamientos, para que de esa manera podamos obviamente tener una calidad de vida mucho mayor. Cuando consideramos esto, hay un relato que es sumamente interesante y es el hecho, como ustedes pueden ver en pantalla, que habla de los dos grupos de ángeles. Acá la bondad y la verdad se reunieron, la justicia y la paz se besaron. Lo que dijo la bondad, crea al hombre porque él hará actos de bondad. Lo que dijo la mentira, no crees al hombre, perdón, porque estará lleno de mentira. Lo que dijo la justicia, crea al hombre, pues llevará acciones de justicia. Y lo que dijo la paz, no crees al hombre, pues estará lleno de conflictos y así también de disputas. Entonces, la pregunta que acá nosotros nos debemos plantear dentro de estos aspectos en particular, que también nos habla Rabbi Natán en particular, ¿qué es lo que hizo Hashem con la disputa entre la bondad, entre la verdad, la justicia y la paz? Y se nos dice de que Hashem tomó a la verdad y la arroja a la tierra. Y eso ahí nosotros lo podemos ver, lo que nos dice directamente el libro de Daniel en el capítulo 8, versículo 2. Mire lo que dice. Él arroja la verdad a la tierra. Tremendo. Entonces, más adelante nosotros vamos viendo dentro de este mismo contexto que son los ángeles que le dicen a Dios, Señor, ¿por qué desprecias tanto tu sello que es la verdad? Y Dios le respondió, que la verdad se levante de la tierra, como está escrito en el Salmo 85, 12. La verdad se elevará de la tierra. Entonces, dentro de todo aquello, vamos viendo de que este Midrash en particular, que lo que nos dice, lo que nos está diciendo el Rabbi Natán, es tremendamente asombroso. ¿Por qué razón? Porque se plantea en la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Dios arroje la verdad a la tierra? ¿Acaso la verdad no es su sello? Eso lo podemos ver en Shabbat 55a. Todo lo que Dios hace es verdad. ¿Cómo puede entonces descartarla? Incluso los ángeles cuestionaron a Dios sobre ello. Más aún, ¿cómo podría haber un desacuerdo entre la verdad y Dios mismo? Y Dios anunció que iba a crear al hombre, pero la verdad objetó, ¿no lo crees?
Dios es verdad. Así que, ¿cómo es posible que la verdad diga, no crees al hombre y arguya en contra de Dios? Si nosotros vamos viendo este conflicto como tal que se presenta acá dentro de la discusión con Rabí Natán, claramente muchos no llegan a entender, pero si la verdad es el sello de Elohim, ¿por qué razón ahora mismo Elohim está enviando su sello a la tierra? Y como también ustedes pueden ver, como pudimos analizar en lo que nos dice Daniel capítulo 8, versículo 2, Él arroja la verdad a la tierra. Entonces, para poder responder un poco a estas preguntas, Rabí Natán lo que afirma es que debemos comprender que el propósito de la creación es que todos lleguen a reconocer a Dios y la perspectiva de Dios que tiene cada persona prácticamente diferente. Pero Dios es uno. Él es la esencia de la verdad más pura. Y Dios hizo posible que el ser humano, que tiene el poder de la libertad de elección, alcance ciertamente comprensión de esta asombrosa realidad. Entonces, esto nos ayuda a entender prácticamente de que aún así había una especie de división de opinión respecto a la creación misma del hombre. Aún considerando todo esto, como podemos ver, hay algunos que sí tenían de una forma favorable esta creación del hombre y otros que la tenían de una forma desfavorable. Lo veían con no tanto auspicio, por así decirlo. Entonces, ¿de qué nos ayuda a entender todo esto? De que por esa razón es completamente necesario los mishpatim. Son completamente necesarias prácticamente todas las mitzvot, por el hecho de que es la forma en donde el hombre pueda mantener su vida directamente alineada con el Eterno. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que nos dice Rabbi Natán, es el hombre la parte de la creación que tiene una libre elección. Por lo tanto, al momento en que la persona está conociendo los mishpatim, es libre de obedecerlos o no obedecerlos. Y es ahí en donde está el riesgo. He escuchado algunos estudios relacionados con ello y algunos dicen de que el mayor riesgo de la creación o en donde más se arriesgó Elohim en su creación es en el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque los hizo prácticamente con un atributo que no tiene la creación en general y es la de libre elección o también lo que es el libre albedrío. Eso genera prácticamente un riesgo mayor. Por esa razón es una lucha constante, en donde, como nos dice Rab Shaul, prácticamente hay dos leyes en mi cuerpo: la ley del pecado que está en mis miembros y la ley de la Torá que está en mi mente. Por esa razón se genera un conflicto constante en la vida de la persona. En tu vida tiene que generarse así, o debería ser así, o en la vida de todo. El asunto de que en muchos casos la influencia del mal es menor que en la vida de otro, de acuerdo a el grado de Torah que estás practicando en tu vida. Entonces, de esta manera, claramente se genera orden. Los mandamientos, no solamente hablando de los mishpatim, estamos hablando un poquitito más general, nos llevan a entender de qué es la vida en orden que cada uno de nosotros puede tomar. Y si así lo consideramos, entonces podríamos tener una especie de garantía de que los resultados en nuestra vida van a ser completamente distintos y mayores en comparación a que si estuviésemos desobedeciendo lo que el Eterno mismo nos ha dicho por su palabra. Entonces, eso nos lleva a entender prácticamente a por qué Elohim considera al pueblo de Israel para otorgarle estos mishpatim. Yo recuerdo una historia que está en el Midrash, que nos dice de que en una sala médica hay un doctor donde comienza a hacer la visita a sus pacientes. Entonces va con su ayudante y esta historia relata prácticamente lo que es la experiencia de dos pacientes que estaban en esa sala. Entonces pasa el doctor por la primera cama y a su asistente le dice que esta persona, que este paciente, coma de todo.
no le restrinjan la dieta. Ok, entonces el asistente comenzó a anotarlo, comenzó prácticamente a dejar en la ficha todas las instrucciones del doctor para que de esa manera pudieran darle la comida que él quisiera tener. Y pasan a la segunda cama. Y es aquí en donde el doctor toma una decisión completamente distinta y le dice a su ayudante que a este paciente deben restringirle la dieta y que solamente puede comer ciertas cosas. Le pareció prácticamente al ayudante algo como extraño el hecho de que al primero le diga que coma de todo y al segundo que lo restrinja. Entonces, en base a esa diferencia como tal, esta persona, este ayudante, le pregunta a su doctor por qué razón él decidió llevar a cabo esa acción con las fichas. O sea, a uno prácticamente darle rienda suelta en la comida y a otro restringírsela. Y el doctor le dice de que al primero se le va a dar una dieta completamente libre, sin restricción, por el hecho de que esa persona ya no tiene posibilidades de vida. Por lo tanto, sería un daño adicional y no serviría de nada de que a esa persona le restrinjan la dieta sabiendo de que su estado lo va a llevar a la muerte. Pero, en el segundo caso, esa persona tiene muchas posibilidades de vida. Por esa razón, había que cuidarlo de mejor manera, restringirlo. Entonces, si nosotros lo llevamos ese mismo ejemplo a lo que es nuestro pueblo, claramente sí, nuestro pueblo ha tenido dificultades, ha estado en el exilio, ha estado en las diásporas, constantemente quiere ser destruido, pero aún así el Eterno permite de que hayan restricciones para nuestro pueblo, para nosotros mismos. Hay restricciones, pero porque hay posibilidades de vida. Si no existiesen, prácticamente se le daría rienda suelta a nuestro pueblo, pero no es así. Entonces, muchas veces las personas, sobre todo los jóvenes, se preguntan, pero ¿por qué tantas restricciones? ¿Por qué es como tan rígido todo aquello? No se trata de que se vea como algo rígido. Si nosotros cambiamos la manera de ver las situaciones, de ver las cosas, sin lugar a dudas nos vamos a dar cuenta de que hay aspectos en nuestra vida de que como resultado nos van a ayudar a que nosotros podamos actuar de una forma un poco más restringida, porque esos resultados van a generar mayor paz, mayor felicidad a nosotros y prácticamente vamos a estar minimizando el riesgo del error, minimizando el riesgo del peligro en la vida. Por lo tanto, no se tiene que ver como algo gravoso, no se tiene que ver como algo que pueda generar una tristeza a tu vida, sino que mirarlo de una forma o de una perspectiva completamente distinta, diferente, que va a generar en tu vida de que tú te sientas cubierto, te sientas protegido, te sientas de que prácticamente hay restricciones que están para cuidarte, no para hacerte sentir mal o triste, sino que netamente están para cuidarte. Y por eso el Eterno estableció también estas leyes que son civiles en el trato entre unos y otros, entre los connacionales, para que de esa manera se puedan cuidar unos con otros y puedan ver el cuidado de Hashem, que quiere un pueblo completamente ordenado, que se amen, que se respeten, que se toleren. Pero si no están esos conceptos en una comunidad como tal, difícilmente puede haber shalom. Procuremos el shalom, procuremos prácticamente estar en una constante búsqueda del shalom. Y para eso tenemos que respetarnos los unos con los otros. La verdad es el sello del mundo. Acá, como nosotros podíamos ver anteriormente, crea al hombre porque él hará los actos de bondad, no crees al hombre porque estará lleno de mentiras, crea al hombre pues llevará acciones de justicia, no crees al hombre pues estará lleno de conflictos y también de disputas. La capacidad de alcanzar, en cierta manera, ¿por qué fueron dados estos mishpatim, todas las ordenanzas a nuestro pueblo? Netamente porque Calal Israel son quienes prácticamente son capaces de alcanzar las más altas alturas espirituales. Son dadas muchos detalles a la Jot para regular cada uno o cada paso de sus vidas. Hashem, sin embargo,
no entregaría estas a las naciones. Es acá en donde vamos viendo este punto bien interesante y que nos ayuda a entender de que hasta en estos puntos en particular el Eterno tiene especial cuidado por cada uno de nosotros. Dicho eso, es fundamental que nosotros vayamos entendiendo de que la razón por la cual Hashem ordena estos mishpatim a Moshe, prácticamente nos dice de que enseñar lo que nos dice el Midrash, enseñar los mishpatim acá en Israel, es una manera similar a alguien que pone una mesa. Arréglalas en un claro y lúcido estilo. Prácticamente lo que está haciendo Hashem es ordenar a Moshe, advertir a los Bene Israel que toda disputa entre ellos o toda demanda de un juicio pudiera tener en contra de otro, debería ser resuelta por la ley de la Torá, en una corte, lo que es el Beit Din, y no ante un tribunal gentil. Por lo tanto, es acá en donde el Eterno está estableciendo algunas cosas maravillosas, bien interesantes, para que podamos entender la importancia del orden, la importancia de una sociedad civil completamente ordenada. Si seguimos más adelante, y estas son las leyes, lo que nos habla en un principio esta parashá. Y estas son las leyes que explicarás delante de ellos. Aquí aparentemente esta formulación no representaría ningún inconveniente, pero sin embargo los jajamín encontraron una pregunta. ¿Qué significa? Y estas son las leyes. ¿Cuál es la función del nexo coordinante y llamado copulativo? Porque une a dos partes de la oración en el mismo nivel de igualdad. No era suficiente hablar de estas son las leyes. ¿Y qué está uniendo? ¿Es ahí? Si nosotros nos ponemos a estudiar prácticamente cada una de las parashot, las que mayor llama la atención es la conexión que hay cuando está la Bab presente. Cuando ya comienza con una Bab, ahí prácticamente entendemos de que hay una conexión con lo que es la parashá anterior. Por lo tanto, nosotros debemos hacer esa conexión que estamos viendo en Mishpatim versus con lo que vimos en la parashá Yitro, en donde fueron establecidas las 10 ordenanzas, las 10 palabras, los 10 mandamientos, las 10 expresiones, etc. ¿Por qué? Por el hecho de que esta es una continuación de lo que el Eterno ya estableció en el Sinaí. Por lo tanto, se entiende de que esto también fue entregado prácticamente a los pies del Sinaí. Dicho esto, nosotros vamos entendiendo de que estos mishpatim tienen un grado de influencia y un grado de importancia, pero tremendo. Entonces, bajo ese punto de vista, son realmente considerados por nuestro pueblo y por esa razón en particular está esta Bab presente, que es una continuación de lo que fue recibido en la parashá Yitro. Cuando vemos esta Bab presente, especial atención provoca la presencia de esta letra al inicio de esta parashá. Incluso los comentaristas del Midrash señalan que esta parashá es una continuación de la palabra Yitro. Y la I, o también lo vamos a ver en el hebreo como la Bab, nos enseña el origen divino de las mitzvot. De tal forma que las 10 expresiones fueron dadas en el Sinaí, de igual manera estas mitzvot. Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes de que existieran estas mitzvot? De cierta forma podríamos plantearnos cómo es que juzgaba Moshe, cuáles eran los parámetros que él ocupaba como para poder dar un dictamen ante una situación en particular que pudiera vivir el pueblo. Entonces, ¿en qué se basaba Moshe para juzgar al pueblo? Acá nosotros ocupamos si nosotros nos vamos a la palabra que utiliza la Torá, que está relacionada directamente con juzgar, es similar a la idea de la palabra mishpatim, que está relacionada con juicios, en el sentido de las reglas, en el sentido de las leyes como tal. Entonces, Moshe juzgaba bajo su propio criterio. Pero es sumamente importante de que nosotros vayamos entendiendo de que no está ocupando un criterio banal, un criterio humano, un criterio en el sentimiento, un criterio
que es que yo creo que esta cosa es así o es allá, y la fuente para ese criterio son cosas alejadas de la Torá. No. Recordemos de que a pesar de que él estaba ocupando su propio criterio, hay que entender que su grado moral era intachable, pero sí también era humano. Por eso, al comienzo de la parashá se dice, y ahora, una vez que tienes la Torá, estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Si nos tomamos lo que nos dice el Rab Josh Bitton, dice lo siguiente: gran lección, el criterio humano. Por más íntegro que sea, no es suficiente, no solo porque puede ser subjetivo, sino también porque es relativo. Es decir, cambia de acuerdo a los tiempos, las modas, las culturas y muchísimos otros factores psicológicos, sociológicos, etc. Solo una ley divina puede ser eterna, universal y con valores morales absolutos. Entonces, si bien en un principio se estaba ocupando un criterio humano, pero con un alto grado de moral, no era suficiente. Por esa razón tenía que bajar una revelación divina, que eso iba a generar prácticamente de que toda esa ley pueda ser eterna, universal y con valores morales absolutos, o sea, prácticamente sin ningún tipo de mezcla, ni añadiduras, ni nada por el estilo. O sea, algo íntegro, algo puro. Por lo tanto, era sumamente necesario. Entonces, acá nosotros estamos viendo de que hay una elevación, hay algo mucho mayor, hay algo que va a permitir de que el pueblo de Israel pueda elevarse espiritualmente mucho más. En cierta manera, nosotros debemos entender este punto en particular, o lo que nos están hablando estas mitzvot, esta parashá en particular, netamente como una forma, una herramienta para que la persona efectivamente pueda avanzar, pueda crecer, o de lo contrario siempre se va a mantener en el mismo estado. Y creo de que ninguna de las personas que están en esta transmisión quieren estar en un mismo estado siempre, sino que procurar una elevación espiritual, procurar un orden en su vida, procurar algo mayor, resultados mejores y que están relacionados directamente con acciones que nosotros debemos llevar a cabo. Por lo tanto, tenemos un versus, lo que es la ley divina y lo que es la ley humana. Entonces, a diferencia de las constituciones de las demás naciones, las cuales comienzan con los temas de gobierno y de Estado, en Mishpatim nos encontramos en un comienzo con la ley de los esclavos. Para muchos podría decir, pero ¿por qué comienza con esto? Puede ser como que prácticamente está comenzando con lo más bajo de una sociedad, que son los esclavos. A diferencia de todas las demás naciones que en sus constituciones, la Carta Constitucional habla de la forma de Estado, de cómo prácticamente va a ser el esquema del Estado, cómo va a funcionar el gobierno, y es ahí en donde va bajando automáticamente de importancia de acuerdo a los ítems que tiene una constitución. Pero aquí en este punto nos está hablando de algo prácticamente que las demás naciones podrían ver como lo más insignificante, como son, en este caso en particular, los esclavos. Entonces, para aclarar esto, no se trata de algo que prácticamente nosotros lo veamos como sin sentido, como sin importancia. Hay una razón por la cual el Eterno está estableciendo dentro de estos parámetros comenzar con los esclavos, porque es aquí en donde prácticamente se le está dando la importancia a la vida humana más que al concepto jerárquico, al concepto organizacional, al concepto corporativo, como tú quieras llamarle, que nosotros estamos viendo también como ejemplo o modelo en las demás naciones. La Torá, al mencionar a estas personas, no lo hace con el tenor de las obligaciones que debían tener con sus amos, sino más bien estipula los derechos que se deben tener con esa gente desposeída. O sea, prácticamente lo que está estableciendo el Eterno con este orden es: preocúpense y ocúpense de los desposeídos. Prácticamente los derechos que ellos tienen, de la forma en que tienen que ser tratados, y de esa manera evitar una forma, por así decirlo, de denigración a la vida humana. O sea, lo que está anteponiendo ante cualquier otra situación en la sociedad es la importancia del ser humano, la importancia de la integridad del ser humano. Por lo tanto, es ahí donde nos vamos dando cuenta de que muchas veces las naciones, los gobernantes, prácticamente están poniendo el bien común o hablan mucho del bien común en las naciones, pero al momento en que son confrontados, cuando ya están en los cargos, cuando están en los puestos de poder,
no llevan a cabo acciones que puedan generar el bien común o que pueda generar el bienestar de la persona. Es ahí en donde hay discursos en donde dices que nos encontramos con una situación que no pensábamos. Nos encontramos con menos dinero, las cosas son mucho más difíciles de llevar a cabo, pensamos que era mucho más fácil, pensamos que era mucho más sencillo, estamos trabajando en eso, esto va a demorar un poco más, tengan un poco de paciencia, etcétera. Son solamente excusas que están generando de que prácticamente la sociedad o los menos poseídos de cosas, o que los que menos tienen posesión de cosas, sigan estando en su estado de pobreza y que no puedan surgir y que no puedan salir adelante. Por lo tanto, en este ejemplo en particular, estamos viendo una clara diferencia con las demás naciones, y esa clara diferencia nos habla de un especial cuidado que debiese haber con los seres humanos. Pero muchos hablan, es que si los gobiernos fueran distintos, la vida de muchos sería diferente. Pero tú puedes ser una herramienta, tú puedes ser un instrumento en las manos de Hashem para transformar o cambiar la vida de alguien. Porque mientras tú hablas, no, es que nadie hace nada para ayudar a los pobres, nadie hace nada para sacar en libertad al esclavo. La pregunta que debieses plantearte primero es, ¿qué haces tú en favor de la vida de los demás? En favor del que está desposeído, en favor de la persona que prácticamente no está teniendo lo que tú tienes. Entonces, si quieres que en el macro se genere una diferencia, se genere algo completamente diferente, ¿acaso tú no puedes generar algo distinto que pueda ayudar a los demás? Claro que sí, sí, también está en tus manos, no solamente en las manos de un gobierno. Eres tú, no te digo que tengas que hacerlo a toda tu ciudad, porque a lo mejor no están las posibilidades para hacerlo, claramente. Pero ya es ganancia si tú puedes ser instrumento en las manos de Hashem para transformar la vida de una sola persona. Entonces, acá vemos una gran diferencia en el enfoque de las leyes. En estas 53 mitzvot que vemos, ninguna enfatiza tanto en el cuidado y la prohibición de los abusos a los desprotegidos, entendiendo de esta manera que solo la Torá se preocupa más de los que tienen menos. Entonces, aquí acerca de esclavitud, lo que nosotros podemos ver en Shemot 21:7, y si el hombre vende a su hija como esclava. Aquí hay una tremenda disputa, sobre todo en el entendimiento de este versículo como tal. No se trata de que la esté vendiendo y que después sea revendida, 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 revendida. O sea, aquí nosotros tenemos que entenderlo en el contexto hebreo, no en el contexto occidental, y de que muchas veces la persona, pero ¿cómo? Se está hablando prácticamente de vender a la hija, ¿y qué van a hacer con la hija? No, entendámoslo de una forma en donde puede generar luz y que prácticamente nos ayude a entender de una forma más hebrea lo que nos está diciendo este texto. Lo que nos dice el texto en realidad no sugiere esto, ya lo que se malentiende como de que el hombre venda a su hija como esclava. Más bien aborda una de las situaciones desagradables de la vida en el antiguo cercano oriente, donde un deudor o su familia podrían ser tomados como esclavos para pagar una deuda pendiente. Ahí nosotros, ese extracto está en el libro Restauración, el capítulo de las leyes difíciles de la Torá. La Torá busca proteger a una mujer capturada en ese sistema bárbaro, garantizando su derecho al rescate y prohibiendo que sea revendida a otro. Ese es el verdadero sentido del que nos está hablando Shemot 21:7. La ley que se critica en realidad estaba destinada a defender la causa del esclavo y los derechos de las mujeres. Lejos de ser obsoletas, leyes como esta le enseñan al mundo cómo debe tratar a las mujeres y a todos los seres humanos con respeto y dignidad. Acá nosotros estamos viendo un ejemplo de diseño que permite que la persona pueda entender cuál es la forma en la que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Cuidado con estar buscando hacer daño a nuestro prójimo, consciente o inconscientemente, en acciones, en palabras, en decisiones que tú puedas tomar, etc. No busques el mal de otros o no busques que a otro le vaya mal. Y si está en tus manos prácticamente el poder bendecirlo, levantarlo, hazlo. Recuerda de que si eres instrumento en las manos de Hashem para levantar a una persona, es una tremenda mitzvah. Por lo tanto, dicho eso,
lo que nos está hablando, nos está estableciendo este versículo en particular, ten cuidado. Esta es la forma correcta de tratar a los demás. No los trates de una forma injusta o como las naciones tratarían a un esclavo. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver prácticamente este concepto. Nosotros ya vimos en unas parashot anteriores, ya prácticamente en Shemot comenzamos a ver de qué manera prácticamente Faraón ya comenzó los últimos 6 meses que estuvieron en esclavitud en Egipto. Los últimos 6 meses fueron terribles. Ahí tenemos un concepto de la esclavitud basado en las naciones. ¿Para qué hablar de la esclavitud que hemos nosotros visto a lo largo de la historia en tantas naciones y que ahora son muy civilizadas, son imperios prácticamente? Son grandes potencias mundiales, pero que hace muy pocas décadas todavía tenían el concepto de la esclavitud. Entonces es ahí donde vamos viendo esta gran diferencia, de qué manera tú tienes que tratarlo. En este punto no vamos a abordar en profundidad cómo era el trato a un esclavo extranjero versus un sirviente hebreo que tenía la posibilidad de salir libre al 7º año, como así también lo que es en el año Yobel, en el, en el periodo de siete periodos de 7 años, llegando prácticamente a lo que es el año 50. Eso claramente lo vamos a estudiar en profundidad en la parashot correspondiente, pero acá en este punto en particular es fundamental que nosotros entendamos el concepto mismo de un verdadero diseño hasta en este punto relacionado directamente con los esclavos. Entonces, ser obediente a sus mandamientos es anular nuestra voluntad. Ya para ir terminando. El Rabán Gamliel solía decir, cumple con su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él cumpla con tu voluntad como si fuese su voluntad. Anula tu voluntad ante su voluntad, para que él anule su voluntad de los demás ante su voluntad. Rabbi Natán dijo, al cumplir activamente con las mitzvot de la Torá, unimos nuestras voluntades, es decir, nuestros deseos, con la fuente de la voluntad, que es la voluntad de Dios. Este es el paradigma de anula tu voluntad ante su voluntad, que es el principio subyacente al cumplimiento de todos sus preceptos. Por lo tanto, prácticamente la obediencia a su mitzvot nos está hablando de una renuncia a nuestra voluntad. La voluntad al placer, la voluntad prácticamente a las cosas que te puedan llamar a la atención en el escenario de esta tierra, etcétera. Y cambiar prácticamente o renunciar a aquello para seguir la voluntad de Hashem, en donde prácticamente vas a encontrar la felicidad en tu vida, la paz, la tranquilidad y la garantía y la certeza de que estás haciendo bien las cosas. Por esa razón, es muy fundamental e importante que no solamente entendamos de una forma como individual las mitzvot que fueron dadas y la que estudiamos en la parashá de Yitro, sino que también la continuación que hay con los mishpatim, que es la relación que nosotros debemos tener con los connacionales, con nuestro pueblo, con nuestros hermanos, y que de esa manera siempre podamos procurar el bien, vivir en orden, vivir de una forma correcta, no estar tratando de destruir al otro con palabras, con decisiones, con acciones, etcétera, sino que tratar de levantarlo en todas las formas que nos sea posible. Y de esa manera, claramente lo que va a haber en nuestro pueblo es completo shalom. Busca la paz, busca el shalom, no solamente en tu hogar, no solamente en tu lugar de trabajo, sino que también en tu comunidad y así también con todo nuestro pueblo. Espero que sigas disfrutando de este hermoso Shabbat junto a tu familia y también junto a tu comunidad. Que Hashem te bendiga.